Unidos con un corazón podemos avanzar. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 120. Himno 120. Suenen las campanas en tu corazón. Suenen las campanas en tu corazón, y la paz de ti nunca se apartará. En tu largo caminar Él contigo va. Campanas alegres en tu corazón, suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. El amor de Cristo incomparable es, guía cada día tu duro viaje. Misericordioso es, su palabra es tu paz. Campanas alegres en tu corazón, suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Cuando la tormenta llegue ante ti, la gracia de Cristo te hará vencer. Aunque no le puedas ver, el Señor contigo está. Campanas alegres en tu corazón, suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Si la voz de Cristo guía tu vida, abundante gracia vendrá hacia ti. El Evangelio debes anunciarlo por doquier. Campanas alegres en tu corazón, suenen en tu corazón, suenen en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Cuando la tormenta llegue ante ti, la gracia de Cristo te hará vencer. Aunque no le puedas ver, el Señor contigo está. Campanas alegres en tu corazón. Esas campanas es el Evangelio mismo, el cual se debe llevar a todo lugar. Es el Evangelio el cual debe sonar en todo momento, en cualquier circunstancia, en cualquier dificultad. Jesucristo, el cual murió por nuestros pecados y nos ha dado la salvación. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 119. Himno 119, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios amó al mundo, que a su Hijo envió a darnos libertad. Un día volverá en gloria y majestad. Oh, qué gran amor por mí. El infinito amor de Dios nos abrazó, el mundo lo cambió, nos hizo sus hijos. No importa el idioma ni las fronteras, somos hermanos por Él. El Señor da su gracia a todos por igual, no hace distinción, su amor es sin igual. Unidos al sonido del arpa de paz, alabamos tu amor.
El infinito amor de Dios nos abrazó. El mundo lo cambió, nos hizo sus hijos. No importa el idioma ni las fronteras, somos hermanos por Él. Somos hermanos por la sangre de Jesucristo, la cual derramó por nosotros. Y esa sangre la cual está en nuestro corazón es la sangre que Dios ve, la sangre de Jesucristo mismo. Por eso muy importante, ¿no?, recordar que por Jesucristo hemos recibido la salvación, que por Él podemos ser justos, santos y perfectos y presentarnos ante el Padre con ese título de ser hijos. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 91. Himno 91, es todo para mí. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Dio su vida por mí, por su gran amor. Es todo para mí, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. En el mundo no hay la felicidad. Es mi felicidad, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Mi vida fracasó y Él me rescató. Tengo vida por Él, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Niego mi propio ser, sigo a Jesús. Es todo para mí, es mi Señor. Él es dueño de nuestra vida. Él ha pagado un alto precio por nosotros. Hemos sido redimidos por su sangre preciosa. Ese pago el cual hizo por nosotros, derramando hasta la última gota, es realmente genuino y verdadero. Por eso siempre podamos reconocerle a Él en todo momento y en toda situación la cual tenemos, porque Él es Señor nuestro. Él es quien se encarga de nuestra vida. Nada es nuestro, mas todo es de Él. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 114. Himno 114, no hay amigo como Cristo. No hay amigo como Cristo, en el mundo no lo hay. Me rescato de la muerte y conmigo Él está. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Oh, que Salvador es Cristo, Él es todo para mí.
Aunque es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo le veré. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Buenas noches, hermanos y hermanas. Hoy, 13 de noviembre de 2024, miércoles, Dios nos permite el servicio de oración. Un servicio de oración que vamos a colocar en las manos del Señor todas las necesidades de la iglesia, las necesidades personales y las necesidades de aquellos hermanos que trabajan y están también en situación de enfermedad. Realmente Dios nos permite este tiempo así. Vamos a continuar con el programa, vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Agradecidos estamos porque su voluntad se manifiesta una vez más en nosotros, Señor. Porque a través de este servicio de oración, que es el día miércoles, Señor, usted nos hace llegar a su casa para poder escuchar primeramente las alabanzas, Señor, luego la oración, después el testimonio y las presentaciones, y lo más importante, la palabra de usted, Señor, que a través del siervo nos estará haciendo llegar a nuestro corazón. Este tiempo, Señor, nosotros estamos con los preparativos para el encuentro mundial, Señor, que usted solamente pueda darnos esa fuerza, esa fortaleza, a través de esa misericordia recibimos su sabiduría, Señor, recibimos su gracia. Por eso esta noche te pedimos, Señor, que usted pueda hacer llegar a los hermanos. Sabemos que este tiempo hay mucha trancadera, Señor, pero usted va a allanar el camino de ellos, y aquellos que han decidido quedarse en casa, usted ponga la necesidad de la palabra en sus corazones, y todos juntos aquí escucharemos ese alimento espiritual que llegará a nuestro corazón para nuestro crecimiento, Señor. Te pedimos así, Padre, en esta noche, que la palabra que será transmitida por usted a través de Pastor Andrés pueda, Señor, llegar a nuestro corazón para darnos esa fortaleza, Señor, para darnos esa esperanza de que sus promesas que escuchamos, siempre usted las cumple 100%, Señor. Trabaja en el corazón de cada uno de los hermanos que están presentes ahora por esa bendición, porque hayan desechado las situaciones, los pensamientos de su corazón, y ellos están aquí temprano para poder escuchar. Muchas gracias, Señor, por toda esa ayuda que día a día usted da a su iglesia, día a día da a los hermanos, Señor, y día a día usted está guardando siempre en nuestro corazón. Como decía Pastor Daniel en su prédica, Dios nos ama hasta el fin. Realmente es así, ese amor celestial que usted tiene para cada uno de nosotros. Te agradecemos así, Señor, te pedimos por la vida siempre de Pastor Andrés, Misionera Luz, quienes guían la iglesia, la Misión Buenas Nuevas en Bolivia, y la Iglesia de la Paz también, Señor. Muchas gracias por guardar esos corazones, Señor, y guarde también los corazones de los hermanos evangelistas, seminaristas, voluntarios que viven aquí en la iglesia, Señor. Te agradecemos así. Oramos todo esto en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tiempo de testimonios, hermanos. Qué importante es el testimonio, porque a través de lo que Dios trabaja en el corazón de ustedes, Dios trabaja en la vida de ustedes, nos permite escuchar y nos permite alimentarnos, porque el testimonio es la obra del Señor. Dios se testifica a través de nosotros, por eso importante es el testimonio.
¿Algún hermano o hermana que quiera dar testimonio? ¿Cómo están viviendo, hermanos? ¿Todo bien? ¿Sí? Si Dios está trabajando en su corazón, nos interesa también a nosotros saber cómo los está ayudando. Por eso es importante el testimonio. Todo este tiempo Dios trabaja, ¿sí? Siempre tenemos que tener un corazón humilde hacia el Señor. Escuchando su palabra, teniendo un corazón humilde, Dios trabaja, Dios nos guía, nos da fortaleza. Y más que todo, nosotros lo único que tenemos que hacer es creer en su palabra. Escuchamos Dios tan bendito que nos da la hora piadosa, después el momento de la comunión a través de la oración, y en la mañana también escuchamos, y temprano Dios nos habla, nos hace que nosotros podamos avanzar con su palabra, y que durante todo el día nos protege, ¿sí? Es bien importante eso, cómo nos protege. Muchas veces ese tiempo, ustedes ven, los surtidores están pues con filas enormes, ¿no? Entonces no se puede cargar combustible. Pero cuando uno es hijo de Dios, cuando uno le pide al Señor que le ayude, yo al menos cuando voy con mi auto, siempre logro un lugar y a veces el de la agencia de hidrocarburos me hace pasar, ¿no? Pase, me dice. Y yo cargo rápido, ¿no? Por eso lo único que puedo pensar, soy hijo de Dios. Cuando soy hijo de Dios, Dios abre muchas puertas. Por eso es importante la vida de creencia. ¿Algún hermano o hermana quiere dar testimonio? Adelante, hermana. Buenas noches, hermanos, buenas noches a todos. Y puedo agradecer esta noche yo por llegar, ¿no? A veces no quiero bajar, también culto de casadas no bajo, ¿no? Y solamente podía agradecer a Dios por hallar la gracia para estar aquí, ¿no? Y yo estoy muy agradecido por estar dentro del Evangelio también, ¿no? Porque un día más de vida nos da Dios, una vez más. Por su gracia podemos despertar y estamos vivos, ¿no? Y aun cuando hay situación, mediante mis hijos, quizá uno de mis hijos trabaja, ¿no? Con taxi, y como decía el hermano, hay muchas largas filas para gasolina. Y él se quejaba, ¿no? Un día más pérdida, dice, un día trabajo, un día no trabajo, así, por la gasolina. Y yo le decía, estamos con Dios, le decía, ¿no? No sé si recibiré, estoy en la fila, así. Vas a recibir, vas a conseguir, yo le decía, ¿no? Por WhatsApp, así. Entonces, como que él también lograba cada día, cada vez que está en la fila también, ¿no? Y por eso podía agradecer a Dios yo, por estar dentro del Evangelio tan puro, ¿no? Por nuestros siervos, por mi familia espiritual que Dios me dio. Sé que cada uno oramos, ¿no? Cada día, en la hora piadosa también. Y Dios escucha a los justos, dice, ¿no? La oración del justo es oído atentamente, dice, ¿no? Y yo solamente, aun cuando mediante mis hijos, ¿no? Una de mis hijas también, como que me está haciendo renegar, rebelde, está, cuando ella ya es mayorcita, ¿no? Y también pido a Dios, ¿no? Que yo no puedo hacer nada. Solamente Dios va a educar, va a reflexionar ella también mediante Dios, ¿no? Solamente a Dios podía dejar, aun cuando yo, ese momento yo reniego, ¿no? Quiero agarrarle, aun cuando sea, ¿no? Quitarle sus pelos y todo de rabia, pero volviendo a la palabra decía, ¿qué voy a hacer? Yo no soy nadie, no puedo hacer nada yo, solamente a Dios podía encomendar, ¿no? Él va a educar, decía, ¿no? Ella no es nadie para ganar a Dios así. Y también podía estar agradecido a cada uno de mis hijos. No hace faltar trabajo a mis hijos. Y también por la salud que nos da cada día. Dios nos cuida de día, de noche. Por los siervos también estaba tan agradecido, ¿no? Este tiempo hay tanto movimiento, pero
A veces uno dice no tengo tiempo, pero solamente Dios nos va a dar ese corazón para participar en actividades, ¿no? Eso yo pido también oración a mis hermanos, a ustedes, a mis hermanos, ¿no? Por cada uno, yo también así estoy orando, ¿no? Para estar ahí, ¿no? Solamente Dios nos puede dirigir, nos puede dar ese corazón, porque nosotros o yo digo, no voy a poder, no voy a hacer, no así, que este cuerpo tan flojo es, ¿no? Y yo no tengo tiempo así, tengo que hacer esto, el otro, ya rápido, tarde se hace así. Entonces yo podía agradecer por hallar la gracia, ¿no? Por llegar esta noche también aquí, estoy muy agradecido. Y también por cada cosa, ¿no? Dios no nos hace faltar nada, más que todo la salud, ¿no? Sin salud, sin vida, no podemos hacer nada. Entonces, por eso podía estar esta noche muy agradecido. Y eso quería decir. Gracias, hermanos. Algo muy cierto que dice el pastor Oxopar, hermanos, dice, ¿no? Entreguen a Dios todo, entreguen su trabajo, su jubilación, sus hijos, todas las cosas entreguen. ¿Quién puede guiar mejor? Dios, ¿no ve? Entonces, con ese corazón hay que entregarle al Señor. Muchas veces los hijos a veces hacen renegar, ¿no ve? Entonces, yo era uno de esos, ¿no? Pero Dios ha trabajado bastante en mi corazón. Tenemos todavía unos minutos. ¿Alguien más quiere dar testimonio? ¿Algún otro hermano, hermana? Cuando se habla del testimonio, todos agachan sus cabezas, ¿no? Parece que estuviesen orando. O están pidiendo fuerza, Señor. Pero hay algunos que salen y dicen, aquí tengo miedo a salir. Ustedes saben que no hay miedo en el cristiano, ¿no ve? Porque a través de la muerte de Jesucristo venció al dueño del miedo en la cruz, dice. Entonces no hay miedo. Entonces, ¿alguien quiere dar testimonio brevemente? Por eso, como decía, ¿no? Hace rato, importante es entregar al Señor todo, ¿sí? Yo no sé cómo he llegado a estas instancias, ¿no? Un testimonio, cada vez que comparto la palabra, comparto mi testimonio y me miran, así era, me dicen, sí. Sí, realmente Dios ha trabajado bastante en mi corazón. Así como la hermana decía, me da ganas de agarrarle de los cabellos, así. No, yo era amigo constante del Quimsacharani, ¿no? El Quimsacharani siempre estaba sobre mi espalda, en las piernas sobre mi espalda, pero yo agradezco porque, como dice la palabra, dale con lienzo, no lo vas a matar, dice, sino lo vas a corregir, dice, ¿no? Entonces han corregido, ¿no? Y Dios ha permitido así, por eso también yo estoy agradecido. ¿Unos minutos? ¿Alguien quiere dar testimonio? Yo sé que tienen testimonio, pero no quieren salir, ¿no? Es bien difícil, ¿salgo o no salgo? Dios ha trabajado esta semana, estos días, esta mañana, hoy día, esta tarde, ha trabajado en cada uno de ustedes. Ustedes saben bien cómo Dios trabaja. Guarda el corazón de cada uno de nosotros y no nos hace faltar el pan de cada día que en nuestra mesa siempre existe, ¿sí? Entonces, por eso le agradecemos al Señor porque realmente no se olvida de sus hijos, no se olvida de los justos. Muy bien, el hermano nos va a dar su testimonio brevemente. Buenas noches, hermanos, hermanas. Realmente decía el hermano, ¿no? El corazón quiere salir, pero también dice, ¿qué vas a hablar? Por eso no vas a hablar bien.
como decía, el temor viene de Satanás, ¿no? Es cierto. Primeramente quiero leer Isaías capítulo 41, versículo 13. Dice así: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y me dice, no temas, yo te ayudo. Entonces, esta promesa yo la tengo mucho tiempo, ¿no? Entonces, agarrado esa promesa y siempre salgo, porque Él me dice, yo estoy contigo, me sostiene de mi mano derecha. Entonces, me dice, no temas, yo te ayudo. Entonces, así avanzo, ¿no? Aún hay problema bastante en mi familia, pero realmente Jesús también dice, ¿no? En San Mateo, todo lo que estéis cargados, cansados, traíd a mí, dice, ¿no? Entonces, y esa palabra a mí me hace descansar, ¿no? Hay problema, ¿no? Yo entonces, como si déjame, entonces yo le entrego aquí, tenga Señor. Tu palabra me dice que debo entregar. Entonces yo realmente disfruto, ¿no? Aún mi familia, mi esposa, mis hijos, en realidad no les gusta escuchar. Realmente, como también mi esposa, ¿no? Como ella es cuerpo, yo soy la cabeza, entonces realmente es poco difícil, ¿no? Conectarnos, porque sabemos en la vida matrimonial es poco difícil, ¿no? De comprender, pero realmente un matrimonio acepta al Cristo, son los dos uno solo, ya no es dos, pero uno de los dos no acepta, ahí es el problema, ¿no? Entonces ahí se puede ver realmente que no cree. Entonces, así paso, ¿no? Yo disfruto, pero yo tengo esperanza, va a haber momento. Ahora que hay campamento mundial, estoy orando, ¿no? Espero que también ustedes, hermanas, ayúdenme por mi familia. Yo quisiera que lleguen todos, y familiares de mi esposa también, invitarle, ¿no? Así estoy pidiendo a Dios. Ellos están pasando muy difícil, pero yo tengo esperanza que ahí está la solución. Especialmente que mi cuñado tiene una enfermedad, cáncer. Entonces, un día me dijo, ¿no? Quisiera que me venga a visitar, me dije, pastor, o algún hermano evangelista. Entonces yo había solicitado, ¿no? Y aquí me cedieron, ¿no? Me acudí al hermano Jorge, y el hermano Jorge entonces tenía que ir, un seminarista, Jorge también. Pero yo así le informé, entonces, y más tarde me dice, no, tiene cita con el médico, no va a estar. Entonces, ¿cómo trabaja el diablo, no? Porque como ellos no conocen la palabra, no entienden, entonces, ¿qué podía hacer yo en ese momento? Como Dios también dice, permite todo, entonces yo tengo que en su palabra nomás tener que descansar, ¿no? Así entonces pasa, entonces realmente yo tengo esperanza que en este campamento mundial van a llegar ellos, van a estar. Y eso es mi esperanza, ¿no? Como decía también hace rato, ¿no, hermano Jorge? Como hijo de Dios yo fui a surtidor y pase, rey, aquí, usted tiene potestad. Yo también así, yo trabajo con taxi. Así, claro, a mí no me dirán pase, ¿no? Colas inmenso en todos los surtidores, colas. Otros hacen cola. Yo por ejemplo 2 veces he hecho cola, San Antonio o bajo San Antonio. Poco. Llegó, ya no era gasolina especial, sino gasolina premium. Así pasó. Voy a otro lado igual, ya. Entonces al final,
como Dios permite, yo tengo que ser. Amén. Entonces, voy así, entonces pido Señor. Y después de eso yo voy todo ese tiempo, nunca fui aquí a los montes, al volcán. Pero siempre, como hay varios surtidores, creo que total unos 10, 12 máquinas, creo. Ahí corren ahí para entrar. Hace fila larguísimo, toda la vuelta. Pero avanzan, corriendo. Para entrarles usted, corriendo también dentro. Entonces, yo he visto, entonces, bueno, aquí. Voy, cola es larguísima, pero no tarda ni siquiera ni media hora. Pues toda una vuelta es. Así disfruto, realmente. Pero otra gente colan, pero no hay, se acabó. Dice. Ahora otros lados van surtidores, están durmiendo también. Entonces realmente cuando uno deja en manos de Dios es muy maravilloso. Realmente nosotros como hijos de Dios, hijas de Dios, simplemente debemos entregar y no hay otro. El problema es nuestro pensamiento, eso es lo que no nos permite que trabaje Dios. Eso siempre levanta, ¿no? Son dos cosas. Entonces se levanta, la palabra está presente y el pensamiento también está ahí. Entonces uno de los dos tiene que morir. Entonces sabiendo nosotros, entonces nuestro pensamiento sí o sí tiene que morir, porque también está escrito, ¿no? Aquí San Juan. Tiene que menguar nuestro ser y tiene que crecer Cristo, dice, ¿no? Entonces yo por eso puedo estar agradecido a un problema, y justamente hoy día con mi hija me encontré. Sé que tiene un problema bastante que he llegado este día a saber. Pido a Dios, entonces sé que va a solucionar, Dios va a solucionar. No hay otro. Yo solamente lo invito a Pastor. Pastor va a estar y simplemente como el corazón del siervo está con el corazón de Dios. Entonces yo tengo esperanza. Aún cosas que es como para no creer las cosas que está pasando, es como para no creer. Pero en realidad yo tengo esperanza. Todas esas cosas como para mí, como no es para creer, pero Dios va a solucionar. Esa es mi esperanza que tengo. Sería, muchas gracias, hermanos. Agradecidos por los testimonios, ahora vamos a invitar al coro Nueva Alegría, quien nos va a interpretar dos alabanzas, ¿sí? Digno es el Señor, Señor, ¿quién entrará? Recibimos con un fuerte aplauso al coro Nueva Alegría. Las alabanzas son hermosas las que vamos a escuchar, realmente le va a dar paz a nuestros corazones, ¿sí? Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor. Manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco tu abrazo y tu
el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos lavadas por mí, me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Que manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. De manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar.
¿Cómo están sus corazones, hermanos? Tranquilo, ¿no? Escuchando las alabanzas nos da paz. Permite que nuestros corazones se abran ahora a la palabra. Vamos a ver un video del Campamento Mundial Sucre 2025. Adelante con el video. Se celebra anualmente en diferentes lugares del mundo. Es el mayor espacio para el intercambio juvenil. Las conferencias sobre la educación de la mentalidad, las presentaciones de la cultura internacional y las academias para el aprendizaje de diversos campos del conocimiento, entre otras actividades, han marcado una verdadera diferencia en la vida de los jóvenes, formando parte de un programa con un carácter único. Las autoridades participantes identificaron al Campamento Mundial Cultural como una medida para afrontar los problemas de la juventud en sus países y expresaron su apoyo. Además, han ayudado a organizar encuentros con sus respectivos presidentes, presentando a IYF ante sus autoridades y permitiendo que se ayude a los jóvenes alrededor del mundo. Los campamentos mundiales realizados en Bolivia han contado con la participación de más de 3.000 jóvenes y líderes juveniles, provenientes no solo de Bolivia, sino también de diversos países alrededor del mundo. Este evento ha demostrado ser de gran escala y alto nivel, ofreciendo una plataforma única para el intercambio cultural, el desarrollo personal y el fortalecimiento de habilidades de liderazgo. Los asistentes han tenido la oportunidad de participar en una variedad de actividades, talleres y conferencias. Además, el campamento ha servido como un espacio para la creación de redes internacionales y la formación de amistades duraderas, subrayando la importancia de la colaboración y la unidad global. Únete a nosotros y sé parte de un nuevo futuro, unidos rumbo al Bicentenario de Bolivia. Para que en nuestro corazón la palabra pueda trabajar. Vamos a invitar al pastor Andrés Lim, ministro de la Misión Buenas Nuevas. Sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, buenas noches. Sí. Aquí está vacío, ¿no? Aquí, más adelante, hermanos, acercándose. Sí, esta noche vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 5, desde 1, ¿no? Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 5. El libro de Hechos, capítulo 5, desde versículo 1 voy a leer hasta el versículo 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. Porque pusiste esto en tu corazón, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor?
Y aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, hasta el versículo 10. Si hemos leído esta noche. Y algunos, de vez en cuando yo también comparto, ¿no? Compartiendo la palabra, alguien también habla, ¿cierto? Sí, algunos cristianos más malo dicen, porque soy pastor, entonces yo esperaba, ¿no? Wow, pastor, ¿no? Pero algunos cristianos más malo dicen, que hablando Dios la palabra y también hace muchas maldades, estafa, engaña y hace, por eso, no quiero ir a la iglesia, dice. Entonces, y también, ¿no? En nuestra iglesia también, los hermanos, aunque vienen a la iglesia, escucha la palabra, y aquí escuchando la palabra, y los hermanos también piensan, ¿no? Todo va a estar bien, así piensa, ¿cierto? ¿No? Enviando a la iglesia va a enseñar, va a guiar bien. Pero igual que como nuestros hijos envían al colegio, entonces los padres piensan, ¿qué piensan? Nuestros hijos van a estudiar bien, así piensan. Pero también enviando al colegio, aunque estudia, pero también estudia, ¿qué estudia? Ahí también aprende malas cosas también, otros amigos, entonces ellos aprenden. Igual aquí en la iglesia también los hermanos vienen a la iglesia, debería aprender bien, correctamente, ¿verdad? ¿No? Correctamente debe aprender. Aprende bien, hermanos, y su vida va a ver Dios guiando, bendeciendo. Luego a través de hermano, conecta con la iglesia, con Dios, a través de ese un hermano, su hogar, su familia, sus hijos, donde todo alrededor de ese hermano va a ver Dios trabaja y cambia. Hasta animales Dios bendice, dice, hasta animales. Entonces ahí, llegando a la iglesia, hermanos, primeramente nosotros aprendemos, ¿no? El mundo del corazón. El mundo del corazón es, aunque muchas veces escuchamos, ¿verdad? ¿No? Sí, hablando más fácil, ¿no? Conocer el corazón es corazón. Leyendo la letra aquí, la palabra, pero dentro de esta palabra hay corazón de Dios, ¿no? Dios quiere transmitir. Como un padre, hijo mío, no haga malas cosas. Hijo mío, no anda con malas amistades. Que hablando en esta palabra se siente, ¿no? El padre, la madre, que ama a su hijo. Por eso, a través de la palabra, y transmite tantos, desea que no sufran mis hijos. Igual, si aquí viene hermanos a la iglesia, usted escuchando la palabra de Dios, más que todo, ahí eso va a encontrar, puede ver el amor de Dios para nosotros. Pero cuando eso no encuentra, no halla, entonces nosotros vive, ¿cómo vive? Conformista, dice, conformista. ¿Sí? Conformista, ¿puede entender, hermanos? O conformista, ¿está bien? Conformista, ¿verdad? ¿No? Sí, como solamente actitud, ¿sí? Como cristiano es. Dios le bendiga, habla la palabra, el evangelio, pero en su vida Dios no trabaja, porque no llega el corazón, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Entonces igualito en nuestra iglesia también, no deseamos que hermanos que venga aquí como conformista, solamente venir, escuchar, luego soy salvo y luego servir el evangelio, que encuentre el corazón de Dios. Luego ese amor de Dios
guiando nuestra vida, ¿no? Empuja, ¿sí? ¿Verdad, no? Entonces ahí en Corea hay una palabra, las mujeres lindas, bonitas, muere rápido, muere muy rápido. Hay una palabra, ¿sí? ¿Qué palabra, hermanos? Las mujeres bonitas, rápido muere. Una vez pastor explicó a nosotros, escuchando, ¿por qué muere rápido? Linda mujer, ¿verdad? No pensaba. Pastor explicó, porque cuando la mujer hermosa, siempre como un flor bonito, y acerca, ¿quién acerca? Abejas. Porque en flor tiene miel, ¿no? Olor ricos, aromáticos. Igualito la mujer hermosa, bonita, tiene olor, ¿verdad? ¿No? Hermosa, bonito, se siente. Por eso las abejas, ¿no? Se acercan, que muchos. Entre ellos también competencia, ¿cierto? No competencia. Igualitos. Entonces la mujer hermosa se acerca a varones. Desea tenerla. Desea, ¿sí? Casarla con ella, vivir. Pero el problema es varios varones se acercan, pero no se puede casarse varios varones. ¿Sí? Solamente un varón nomás puede casarse, ¿cierto? Entonces entre varones va a pelear. Luego, escuchando pastor explicando, entre varios varones conquista esa mujer hermosa. ¿Quién conquista esa mujer, sabe? ¿Quién conquistó, hermana, a ustedes? ¿Quién conquistó a ustedes? Había varios varones, ¿verdad? ¿No? Ustedes también. Pero finalmente, ¿quién conquista? Uno que más echa, ¿verdad? ¿No? Expresa su amor más. Entonces, la mujer ve entre varios varones, a ese varón me ama más, ¿sí? Más me ama. ¿Cómo me ama? Un varón solo 3 horas sigue, pero un varón 8 horas sigue, pero otro varón 24 horas sigue. Entonces esa mujer mirando, ¿a quién elige? 24 horas sigue a mí, ¿sí, verdad? No, porque todo el día me sigue, me ama más, así considera. Pero 3 horas nomás sigue, luego regresa a su casa, él me ama mucho. Con él viviendo mi vida va a sufrir, así piensa. ¿Sí? Pero al revés, hermano, al revés. Y porque como 24 horas todo el día puede estar al lado de la mujer. ¿Sí? Entonces para conquistar, para ganar su corazón, y tal vez hace. Pero también necesita él también mantener su vida, ¿cierto? Trabajar. 24 horas no trabaja y sí, al lado de la mujer puede estar. Entonces las mujeres tal vez no ve esa parte, ¿verdad? No solamente, ese hombre me ama mucho, ¿sí? Sacrifica bien a mí. Pero la mayoría así 24 horas sigue todo el corazón hecha, ese varón no es normal, ¿sí? Tal vez tiene como loco, un carácter de loco. Porque echaron su corazón, todo, ¿no? Echa todo el corazón. Pero cuando ahí andando junto con esa señora, ¿no? Señorita. Entonces hay un tiempo está bien, dice. ¿Verdad, no? Pero ese hombre no es normal. ¿Por qué no es normal? Él también tiene que estudiar, él también tiene que trabajar, mantener. Pero él no importa, solamente quiero. Luego toda la vida hecha. ¿Qué quiere decir? Cuando encuentra otra señorita bonita, ahí va a echar todo el corazón también. ¿Puede entender, hermanos? Entonces cuando no ve, ¿sí? El corazón de persona, ¿no? Así engaña fácilmente, por eso sufre, ¿sí? Por eso una mujer bonita rápido muere.
porque ese tipo de varón se casa finalmente, luego toda la vida sufre, y por eso rápido muere, rápido, porque mucho estrés, problemas, ese matrimonios. Entonces, ya hermano, usted también viene a la iglesia, viniendo a la iglesia, sí, escuchando la palabra, sí, ahí conocer, ¿no?, el corazón de Dios. Aquí también los hermanos, algunos hermanos, escuché, no todo hermano habla así. Hoy día es el miércoles, ¿verdad?, ¿no? Por eso francamente hablamos. Algunos hermanos hablaban, detrás, de frente no habla. Detrás hablando, que dice, no voy a enviar mis hijos a la iglesia. ¿Qué iglesia qué hace? Eventos, actividades. Entonces mi hijo no puede estudiar, dice, no puede estudiar. Luego va a perder tiempo. Siendo mayor, tiene que pensar su futuro. Estudiar, mantener su vida. A mejor, en vez de enviar a la iglesia, mejor un instituto, estudio para su vida, ¿no? Entonces aquí, enviando a la iglesia, entonces va a perder tiempo, hermanos. Luego algunos también, enviando a la iglesia también con chicas, chicos, se enamora también en la iglesia. ¿Sí? Entonces no voy a enviar a la iglesia. Entonces, no enviando a la iglesia, estando afuera, entonces no va a encontrar chicos, chicas, no va a enamorar. De vez en cuando algunos jóvenes desvían, deseo muy fuerte, toma cerveza aunque viene a la iglesia, hasta fumando algunos. Entonces, no voy a enviar a la iglesia porque algún joven tomando cerveza va a contagiar a mis hijos, dice. Entonces, no enviando a la iglesia, ya dejando en el mundo, no va a contagiarse. A ambos lugares, ¿verdad? No está seguro, ¿verdad? No está seguro, hermanos. Imagínense el diablo hasta Jesús tentando, ¿verdad? ¿No? Sí, 40 días en ayuno, ¿sí? Ayunando, luego llevó al desierto el diablo. Luego, ¿qué hizo? Tú eres hijo de Dios, ¿sí? Si eres hijo de Dios, ya convierte esa piedra en pan, ¿verdad? ¿No? El diablo, hasta Jesús engaña, intenta, ¿verdad? ¿No? Entonces, tan fácil, ¿verdad? ¿No? Aquí. Entonces, en la iglesia también ese Satanás va a intentar, no va a intentar. ¿Va a intentar, no va a intentar? Sí, hasta los discípulos de Jesús, ¿verdad? ¿No? O Judas Iscariote, hasta Pedro, ¿verdad? ¿No? O todo Satanás engaña, ¿sí? Luego quiere sacar de esta bendición que está cerca del Señor. Está al lado de Dios, al lado de siervo, al lado de la iglesia. Pero toda la manera fácil engañar, ¿verdad? ¿No? Que desvíen. Entonces, aquí en la iglesia también, afuera, todo lugar es igual, hermanos. Pero nosotros, ¿por qué enviamos a la iglesia a nuestros hijos? ¿Por qué empujamos a la iglesia? En la iglesia también puede contagiarse, ¿verdad? ¿No? Malas cosas. En el mundo también puede contagiarse. Pero en el mundo, cuando se contagia, ¿cómo va a recuperar? ¿Cómo va a guiar? Pero aquí en la iglesia, cuando se contagia, desvía, ¿qué tenemos? Hay la palabra, hay guía, hay siervos. ¿Sí? Una persona, ¿sí?, no toma comida, ¿cierto? No come comida, va a morir por el hambre. ¿Sí? Entonces, pero abriendo su boca y come, alimenta muy bien, va a recuperar, ¿cierto, hermanos? Igualitos, tal vez tiene mucho deseo en la iglesia, yo viviré de esa manera. Tal vez puede tomar cerveza, tal vez puede desviar, tal vez puede hacer según su manera. Pero arrepintiéndose, esa vida no es feliz, esa vida no es verdad. Aquí yo escucharé, necesito Dios. Luego se arrepiente, cambia, luego acepta. ¿Qué acepta?
la guía de la iglesia, la palabra de Dios acepta, desde ahí todo cambia. Amén, hermanos. Por esa esperanza nosotros, aquí enviamos nuestros hijos, que algún día mi hijo también, ahora muy rebelde, ahora no quiere escuchar, más desea vivir, ¿verdad? No disfrutando, luego su deseo, su manera. Pero ya algún día mi hijo también va a tener dificultades. Algún día también su vida, algo va a suceder, tal vez humillando a Dios a través de enfermedad, a través de sus problemas, situaciones. Cuando se humilla, él también va a sentirse, ¿no? Necesito a Dios, necesito la iglesia, a siervos, su guía. Luego abre su corazón, luego entra. ¿Qué entra? La palabra de Dios entra, la palabra va a guiar. Desde ahí, ese joven, ese hermano, no es como antes. Diferente, ser guiado de Dios, son hijos de Dios, instrumento de Dios, cambia, diferentes. Porque yo también igual, no quería venir a la iglesia, no quería escuchar la palabra, más yo deseaba vivir en el mundo, ¿verdad? ¿No? Pero en mi vida también llegó, ¿sí? Humillando a mi corazón. Me fracasé, sí, perdí esperanzas, no sabía qué voy a hacer. Yo pensé que mi vida hasta ahí nomás. Pero Dios desde ahí, guiando, ahí podía escuchar la palabra. Estando en la iglesia guió. Hasta ahora también, y tantos problemas, situaciones tenemos. ¿Ustedes también tienen, hermanos? ¿Sí? Se nota su rostro ahí. Tantas cosas ya tiene, se nota. Sí, se nota. Yo también, hermanos. Pero una cosa yo aprendí. Anteriormente, fuera de la iglesia, yo esforcé mucho. Fuera de la iglesia, yo eché toda la fuerza. Pero cuando no hay solución, ahí perdí todo. Hasta ahí mi vida. Pero estando en la iglesia, sí, aún difícil, ¿no? Pero iglesia siempre guía. Iglesia siempre empujando. Si no hubiera recibido la guía de la iglesia, ¿qué vida viviría, hermanos? ¿Qué vida? Creo que usted también ya sabe, ¿no? Esa vida. Iglesia empujó, ¿sí? Iglesia empujando, ahí podemos vivir. Diferente vida, aprendiendo, sigue avanza, sigue mejora, sigue otro, ¿verdad? ¿No? Nunca descansa. Esta noche ya nosotros hemos leído, ¿no? Hechos, ¿verdad? ¿No? El libro de Hechos, capítulo 5, aquí sale Ananías, Zafira. Entonces en aquel tiempo, los que escucharon el evangelio después de recibir la salvación estaban muy felices, contentos. Ya yo debería entrar al infierno, yo debería morir, pero Jesús murió por mi pecado, Jesús me salvó, ya yo también ahora puedo entrar al cielo, Jesús está conmigo. Entonces ellos estaban muy caliente corazón, ¿verdad? ¿No? Tenía mucha fuerza. Entonces con ese Señor es Cristo viviendo suficiente. ¿Qué me falta? Ese Señor por mí murió. Me ha dado esta salvación más grande. Con ese Señor viviendo, ¿qué hay problema? Luego ellos, y vendiendo sus terrenos, sus cosas, trajeron ante apóstoles. Entonces por sus necesidades todos los cristianos, si salvos, usando. Pero ahí viviendo no faltaba nada. Según ese corazón de ellos, Dios cubrió y todas las cosas. Capítulo 5, entrando Ananías, Zafiras. También mirando, ellos cómo viven. Con esa fe, con ese corazón, ¿verdad? ¿No? ¿Qué corazón? Ya Señor está conmigo. Entonces con Él andando, ¿qué faltará en mí? Si tal vez algo falta, Él va a cubrir. Yo tenía esa fe.
Entonces mirando a Ananías y Zafira también deseaba. ¿Qué deseaba? Porque mi vida ellos diferente. Diferentes, vidas muy diferentes. Ellos por la fe avanzando, sirviendo a Dios. Aunque ellos más viviendo para el Señor cubría esa vida, podía ver. Entonces ellos también, ¿quién? Ananías, Zafira, esta noche hemos leído, ¿no? Ellos también querían vivir. ¿Qué vida quería vivir? ¿Cómo? Hermanos, que llevando esa vida, ¿cierto, no? Ya puede entender esta noche esta parte, ¿no? Por eso ellos vendieron su heredad. Vendiendo, luego ese dinero trajeron, ¿verdad? ¿No? Eso está hablando, ¿no? Ya vamos a ver el versículo aquí. 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo, también su mujer y trayendo solo una parte. La puso a los pies de los apóstoles. Ya 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Entonces ellos mirando los hermanos, aunque ellos que lo que tiene, todo vendiendo, dando, también Dios cubría, ¿verdad? ¿No? Si vende, ya hay, no hay, ¿verdad? ¿No? Donde no hay, ¿quién cubre? Dios cubrió. Entonces no faltaba nada. Luego ellos más agradecen a Dios. Mira, Dios llenó. De vez en cuando mi esposa también, la heladera abriendo, está lleno de comida, entonces se siente satisfecho, ¿verdad? ¿No? Ya hay. De vez en cuando ya abriendo no hay, ¿cómo se siente? Es triste. ¿Por qué triste, hermanos? No hay comida, por eso, triste. Y un día abrió mi esposa, no hay, gracias a Dios, porque Dios va a llenar, ¿cierto? Dios va a llenar, porque está vacío. Antes también no había, llenó, ¿verdad? ¿No? Entonces, cuando hay, ya abundantemente podemos comer, gracias a Dios. Luego comiendo se acabó, ya no hay, y abrió, no hay. Luego, ya gracias a Dios. ¿Por qué gracias a Dios? Porque va a llenar, ¿cierto? Dios otra vez va a llenar, por eso está vacío. Gracias a Dios va a llenar. Entonces aquí también, ¿sí? Ellos, después de vender, que Dios va a ayudar, si con ese corazón ellos vendieron. Luego quería traer todos, quería poner como otro hermano, ¿cierto? Está llevando. Quería poner, al poner, pero de repente Satanás engañó, dice aquí, ¿verdad? ¿No? Versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, porque lleno Satanás tu corazón, para que mintieses el Espíritu Santo. Entonces aquí Satanás se engañó, ¿verdad? ¿No? Una parte leyendo, ya San Juan, ¿sí? Usted tiene el libro San Juan, capítulo 8 vamos a ver, usted tiene San Juan capítulo 8, el versículo 44 voy a leer. Aquí también sale de característica de Satanás, diablo hablando. Ya, San Juan capítulo 8, versículo 44 leyendo, ya vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Explica sobre el diablo. Él es mentiroso, ¿verdad, hermano? ¿No? Luego padre de mentira. Entonces él habla como fuera real, ¿verdad? Por eso la gente fue engañada. Parece real, pero el diablo es el padre de mentira.
Aquí Hechos capítulo 5 también leyendo, ellos mirando los hermanos, cómo vive. A ese Señor viviendo, no me va a faltar nada. El Señor me va a cubrir. Hasta esta salvación tan grande me ha dado, Él me va a dar, Él va a cubrir. Si aún viene problemas, andando con el Señor, ¿va a ayudar? ¿No va a ayudar, hermanos? Ayudar. Si está cerrada la puerta, andando con Él, ¿va a abrir? ¿No va a abrir? Va a abrir, ¿verdad? ¿No? Ahora tiene dificultad, pero ese Señor andando, estando conmigo, cuando enfrenta, ¿va a solucionar? No va a solucionar. Tal vez en el principio cuesta, pero finalmente va a solucionar. Ahí, con esa fe, ¿no? Ananías, Zafira también vendieron. Luego quería, sí, traer, usar para todos. Pero de repente, Satanás engañó a Ananías, Zafira, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo engañó? Si todo ya entrega a Dios, todo entrega al Señor, cuando se enferma, cuando tú necesitas, tú estás bien, ¿verdad? ¿No? Pero cuando tu hijo está enfermo, ¿qué va a hacer? Así la pregunta. Entonces, Ananías, Zafira escuchando, sí, verdad, cierto, ¿no? Sí, yo enfermo estoy bien, está bien, pero mis hijos se enferman, ¿qué hará? ¿Qué hará? Necesita, ¿no? Llevar al hospital, chequear, revisar. Va a necesitar. Entonces, en vez de poner todo para el Señor, mejor. ¿Qué mejor? Poquito voy a guardar. Poquito voy a guardar. ¿Dónde va a usar eso? ¿Dónde va a usar? Cuando se enferma mi hijo, ya quiere usar, ¿verdad? ¿No? Ya, hermanos. Si algunos piensan, ¿sí? Cuando presta dinero. Luego, años quiere devolver al banco, ¿verdad? ¿No? Calcula, ¿cómo calcula? Mensualmente mi sueldo, tantos. De ahí mi víveres, mi mantenimiento, luego sobra tanto. Eso, cada mes voy a devolver al banco. ¿Así calcula o no calcula? O presta al banco, entonces cada mes no voy a comer nada, no voy a gastar nada, luego todo ya voy a pagar al banco. ¿Así usted calcula? Nadie. Entonces lo que pueda, ¿cierto? No, lo que pueda eso, lo que sobra, ya voy a devolver al banco. ¿Cuánto año? 10 años. Entonces durante 10 años, él calcula, ¿sí? Lo que necesita gastando, poco sobra, pagaré. Entonces durante 10 años no debería enfermar. Cuando se enferma, ya falla, ¿sí? Luego cuando accidenta, también, y falla. Luego uno de su familia tampoco tiene que morir, ¿verdad? ¿No? De repente algo sucede, ahí tiene que apoyar, ¿cierto? ¿No? Tantas cosas pueden suceder, pero no calcula de esa manera. No calcula la mayoría, así mensualmente yo pagaré. Entonces aquí también, ¿sí? Ya vamos a ver. Entonces, para devolver al banco, no debería enfermar, hermanos. Tampoco no debe suceder nada, accidentes. Él tampoco su familia. Ahí ese dinero todo puede devolver, va a cumplir, ¿cierto, hermanos? ¿Eso fácil? ¿Qué le parece? ¿Es fácil o difícil? No es fácil, creo, ¿no? No es fácil. Aquí también, ¿verdad? ¿No? Pensando, eso va a suceder. ¿Puede ser? ¿No puede ser? Puede ser. Entonces, cuando necesita, ¿cómo va a hacer? Todo ya entrega. Necesita. Por eso Ananías, Zafiras, ahí dejó, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué dejó? ¿Ya puede entender, hermanos? ¿Por qué guardó la mitad? ¿Por qué guardo la mitad? Por si acaso.
Por si acaso, ¿cierto? Algo sucede, ¿cierto? No hay nada, ¿cómo va a solucionar? Por si acaso, así. Parece real, hermano, ese parece. Por eso Satanás, padre de mentira, hermano, parece real. Eso va a servir, va a ayudar. Pero él es padre de mentira, dice. Mentiroso. Habla todo mentira. Pero parece, escuchando, ¿qué le parece? Real. Igualito en la iglesia, los hermanos vienen, no echa todo el corazón así, dice. No echa para la iglesia. No vive para el Señor. Luego sí pierde tiempo. Si fracasa, tú vas a perder todo, así habla. ¿Qué le parece? ¿No se siente? ¿Qué le parece? ¿Habla o no habla? Señor diablo, ¿habla o no habla a ustedes? ¿El Señor no habla? No vaya. Hay una parte, ahí, si viene a la iglesia, sirve hasta dónde, cierto. Luego después aquí echa tu vida. Tú todo echa, ¿qué va a suceder? Va a chupar dedo, ya no. Va a perder todo usted. Así poco hay hecha la iglesia. Para que no se note ahí participando, así hace. Pero no echa todo el corazón. Habla o no habla ese Señor. Se llama diablo. El Señor diablo. Habla o no habla. Luego dedica tu vida. Planea bien. Iglesia es opción. ¿Sí? Sirviendo bien, Dios va a bendecir. Parece real, hermanos. Parece real. Por eso, padre de mentira, hermanos. Mentira. Aquí Ananías, Zafira también escuchando, eso es real, verdad, necesita. Entonces quería entregar todo, pero pensando esto, fue engañados. Parece real. Hay la mitad y guardó, ¿verdad? ¿No? Entonces Pedro escuchando, ¿sí? Ananías, ¿sí? ¿Por qué está lleno en tu corazón? ¿Qué hay está? ¿Qué hay en el corazón de Ananías? Satanás, ¿qué hizo? Engañó, hermanos, engañó. Parece real. Si hay pastor nos dijo, cuando un nuevo auto compra, entonces, si ese auto muy bueno, ¿cierto? ¿No? Nuevo auto, 0 kilómetros. Entonces, para que no gaste, solamente su garaje nomás pone. Luego foro, ¿no? Foro tapa muy bien para que no sea polvo. Luego, toda la mañana, ¿qué hace? Qué bien, lindo, guapo, o sea, así. Luego otra vez su foro, otra vez tapa bien, para que no gaste. Luego otra vez sacando foro, lindo, bonito, lindo, qué bien, para que no gaste. Otra vez foro ya pone así. ¿Así hace ustedes? ¿Qué hace cuando compra auto? Y busca primero, ¿cierto? ¿No? Autopista para correr, ¿cierto? Sí, aquí iglesia también, iglesia nuevo auto ahora. Entonces, ese nuevo auto, nuestra iglesia, después de recibir de tienda de auto, hablamos seminario ahí va. Necesitamos viajar a Sucre. ¿Y por qué viajar a Sucre? Para probar. Anda bien, no anda bien, ¿cierto? Es turbo, ¿sabe? Turbo. Cilindrada es 1400, pequeño, pero turbo es doble. Por eso cuando auto anda, cuando acelera, así mucha velocidad. Sí, en corto tiempo, doble velocidad. Otro auto así andando, cuando acelera, así. Entonces con seminarios ahí manejamos. Entonces auto así estaba, ¿no? Nosotros así anda.
Está muy feliz, ¿verdad? ¿No? Ya anda bien, no funciona bien. Que no es su auto por eso, ¿sí? No está divertido, ¿sí? Estaba muy divertido, sí, auto nuevo, sí, ahí, probar, practicar, ¿sí o no? Correr rápido, luego después, ya frenando también, está bien. Luego también, parabrisas también, ¿sí? Ya, más rápido, sí, cierto. Luces también, ¿sí? Automático, en el sol ahí se apaga auto. Cuando está oscuro y solo enciendes. Cuando llueve, poco llueve, lento así limpia. Cuando llueve, muy rápido ya limpia. Automático. Entonces así auto, ¿quiere probar, no quiere probar? Obvio, ¿verdad? ¿No? Pero usted no es obvio, parece. Entonces ahí quiere probar, ¿cierto? Hermanos. Un día pastor dijo, ¿usted recibió la salvación, hermanos? ¿Ustedes recibieron la salvación? Sí. ¿Ya el Señor vive en su corazón? Sí. Parece viejo, Señor, viejo, antiguo, no es nuevito. ¿Ya en su corazón vive el Señor, hermanos? ¿Es cierto? ¿O no quiere probar? ¿Funciona bien o no funciona bien? ¿O así hace? Todos los días viene garaje, luego qué bien, lindo. Luego para que no gaste otra vez tapa foro. Luego al día siguiente otra, 0 kilómetros, bonito, lindo. Luego otra vez ya pone foro. Nadie va a hacer, ¿verdad? ¿No? O sacar auto. ¿Sí? Donde sea, sacando, ¿qué hace? Cuando llueve, mejores, ¿cierto? Oportunidades, buena oportunidad para probar esa brisa. ¿Funciona bien? ¿No funciona bien? ¿Cierto? ¿O no? Hay pendiente también, buena oportunidad. ¿Qué buena oportunidad es? Turbo, ¿funciona? ¿No funciona bien? Otro auto tortuga, lento, así sube. Nosotros, sube, así, hasta pendiente. Súper divertido, ¿sí o no, hermanos? Súper divertido, ¿o no? Ya ustedes, el Señor vive o no vive en su corazón, hermanos. Vive. ¿No quiere probar? ¿O ahí quiere? Señor, qué bien. Hijo de Dios. Luego tapa bien otra vez. Como ese auto nuevito, foro ya aquí. No gaste. Qué vida, hermanos, mejor, hermanos. Cuando vienes, situaciones, enemigos, es buena oportunidad. Amén, hermanos. Cuando viene problemas, situaciones, ¿qué es, hermanos? Buena oportunidad. El Señor que trabaje en mi vida. Aleluya, amén. Señor, usted trabaje. Yo no puedo. Usted trabaje. Luego confiando, ir. ¿A dónde ir? Cuando llueve, se para nomás, que mucha llueve. ¿Se para? ¿Qué hace? Y correr, probar, ¿cierto, no? ¿Qué va a probar? Brisa. ¿Cierto, hermanos? Cuando el enemigo me molesta, eso es buena oportunidad. ¿Qué buena oportunidad? El Señor va a trabar, no va a trabar. El Señor más poderoso que ese enemigo o no, es buena oportunidad. Ayer hubo reunión con Ministerio de Educación. Entonces nosotros presentamos proyecto, entrar en todos los colegios en Bolivia. Ese proyecto es para email. Entonces había muchas dificultades. Entonces ese encargado, ayer encontramos, ¿no? Ese encargados, y decía, preguntando hermanas, a ese encargados no quería ayudar, dice. Entonces nos hizo muy difícil. Entonces ese encargado, difícil ese proyecto, aunque bueno,
pero no se puede cumplir. ¿Usted cuánto dinero va a invertir? ¿De dónde va a conseguir estos? Somos voluntarios. Pero ¿cómo va a cubrir todo Bolivia, hermanos? ¿Usted va a creer o no va a creer eso? ¿Puede creer o no puede creer? Somos voluntarios, no ganamos, no hay dinero. Pero a nivel Bolivia, ¿cómo va a cubrir? No podemos hacer, somos voluntarios, no hay problema. Pero ellos problema, ellos no pueden creer, dice. Es mucho inversiones. Derivó a Seduca, ¿sí? Departamental. Ahí cambió nombre ahora, ¿no? Pero antes el nombre Seduca. Ahí derivó. Entonces ahí primero trabaja, dice, en Seduca. Cuando da buena vista, recién voy a pensar así. Entonces derivó a Seduca. Seduca también nos ayuda bien a nosotros. Otra vez hablando. Entramos colegios. Entrando colegios, no hay conferencista. No puede ser un colegio, ¿no? Por lo menos como 5, 6, varios colegios. Entonces capacitamos seminaristas, ¿sabe, no? Seminarista, capacitamos. Así haga, así haga. Sí, luego hace otra manera. No, ya así haga, así fácil, ¿no? Sí, luego otra manera. Pero por lo menos aprendió lo que aprendió, empezó a dar colegios, 8 colegios. Alto, La Paz, Carnavi, Chulumani, Quime, Asunta, 8 colegios. Luego manda fotos. Luego eso así ordenando envía. Entonces los hermanos seminaristas empezó a dar conferencia 3 meses. Entonces yo también como pastor, ¿verdad? ¿No? Quería saber cómo está, cómo está dando, si quería saber, tenía curiosidad. Entonces un día yo acompañé. Entonces los seminaristas estaban felices, ¿cierto? Entonces yo pensaba, muchos alumnos pensaba, pero pocos alumnos llegaron. Tampoco vienen estudiantes, según su horario debe estar, pero no viene. Luego está dando la conferencia email. Está dando email, jóvenes estudiantes, celular maneja. Luego otro ¿cómo se llama? Su compañera. ¿Sí? Parece novio, novia, entre dos, en la aula, abrazando, así. Entonces detrás de ellos mirando, muy raro, así como puede aprender. Pero pasó, sí, pasando, justo yo, sí, ahí ese colegio, como visitando, ese portero me agarró. Ese portero del colegio. Luego me preguntó, señor, usted en la aula, ¿qué habla? Si me preguntó. ¿Por qué quiere saber, señor? Quiero saber, ¿qué habla usted allá? ¿Por qué quiere saber? Usted puede entrar a escuchar. No, soy portero, tengo que aquí cuidar. Pero ¿por qué me pregunta eso? ¿Sabe? Aquí estudiantes de nuestro colegio, yo sé, yo conozco. Ellos no saludan a mí. Ellos, su actitud, hay poco rebelde. Pero desde que usted entró en nuestro colegio, entra y sale, entra y sale, yo no sé qué está hablando ustedes. Ellos, ese estudiante de ese aula, me saluda, dice. Ese grande señor, sí, para mí grande eso. Porque ellos no saluda, luego no habla, dice, no habla. Pero después de pasar ese aula, ellos comenzó a saludar, acercando de mí, comenzó a hablar. El milagro, dice, para él. Para él, no era así, nuestros jóvenes yo conozco muy bien, pero cambió. Por eso quiero saber, ¿qué habla usted de allá? Dice, ¿qué habla? ¿Qué hablamos nosotros? ¿Qué habla? O eso es educación de la mentalidad, eso hablamos. Ese señor quería saber. Entonces hay este testimonio, ¿no? Diferentes colegios.
Entonces los directores de colegios dieron, buen programa eso. Entonces ese informe de los colegios llegó a Seduca. Entonces Seduca también, aunque vio ese informe, pero no quería aprobar. Entonces otra vez visitamos, otra vez hablamos, peleamos. Entonces parece que hermana Nieves, una señorita parece, una estudiante, ¿no? Luego, ¿quién? Hermana Doris. Son jovencitas. Parece, si jovencita está yendo, ¿no? Por eso tal vez menosprecia. Entonces un día yo también acompañé, soy como director nacional, con corbata así. Y quería gritar, golpeándola afuera. Tanto meses, y revuelta, ¿por qué hasta ahora no aprueba? Y quería gritar, enojado. Pero hubo reunión, ¿sí? Ese jefe. Entonces mostrando esto, ya, eso es muy bueno, ¿qué fundación es? Somos IGF, así trabajo, genial, ¿sí? Felicito a ustedes, así dijo, es buen trabajo. Entonces le gustó, ¿sí? Luego entonces, ¿va a aprobar, no va a aprobar? Eso ya tiene que aprobar. Entonces, hermana Nieves, hermana Doris, ¿cierto, no? Sí, mira, con siervo de Dios andando así. Antes usted no podía, ya mira. Entonces ahí, mira, ahí, con mayor, ¿cierto? Con corbata, con saco, así. Eso también ayuda, ¿cierto, hermano, no? Entonces así aprobó. Y Seduca envió a Ministerio de Educación. Entonces, ayer encontramos, escuché que ese encargado rechazaba varias veces. Entonces ahí también pensé, ¿verdad? ¿No? Otra vez voy a gritar. Luego, tanto tiempo se así demora, exageradamente aquí. ¿Qué tipo de funcionario? Así yo pensaba, ¿cierto? Entonces ahí entramos. Luego mi actitud poco chueco, así, luego, ¿no? Y habla, ¿sí? Así. Luego entonces ese encargado habló. Entonces hermana también habló, explicó. Entonces yo estaba buscando una ocasión, ¿verdad? ¿No? Y luego explotar, ¿cierto? Tanto tiempo así. Pero conversando, mirando ese informe, está bien, dice, está bien. Entonces, como yo ya decidí, luego hablé, exageradamente usted trabaja. Como así dando vuelta tanto tiempo, 4 años así estamos. No creo, Señor. Así me dijo. ¿Qué 4? 4 años, 4 años. Usted dice que encargado cambió. Así es, así es. Tiene razón, pero no puede hacer. Entonces, y está bien, sí está bien. Pero mirando ese informe, ahora está bien, dice, está bien. Entonces, ¿ya qué necesita? Entonces, necesita primero, Ministerio de Educación, informa a Cancillería. Es este proceso, ¿no? Conducto regular. Entonces, envía a Cancillería, Buenavista. Voy a enviar entonces informe, técnica informe, ¿no? Buena, sí, está muy bien ese programa. Está bien. Entonces estaba muy feliz, ¿verdad? ¿No? Cuando eso ya Cancillería aprueba, Buenavista, 3 proyectos todo aprobado nosotros. Entonces 3 proyectos todo aprueba, recién podemos hacer convenio con todos los ministerios de gobierno. No aprueba 3 proyectos, no se puede. Entonces si ahí aprueba, ¿no? Buenavista, buen trabajo, entonces podemos hacer. Parece que no entendieron eso ustedes. Y podemos hacer ya todo convenio ahora, con apoyo, ¿cierto? ¿No? Sí, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, todos podemos hacer convenio. Luego también hablamos. Una pregunta, encargados. Queremos entrar ahora, porque estamos preparando encuentro mundial, ¿no? Entrar al colegio,
promocional. ¿Podemos entrar ahora? Sí, dice, ahora puede entrar, dice usted. ¿Qué departamento quiere entrar? Así pregunto. 9 departamentos, todos queremos entrar. Ya puede entrar, dice, ya desde ahora. Ya puede, ya puede ahora. Dice. Ya puede entrar, dice. Si quiere, ya, desde hoy día puede entrar, dice, desde hoy día. Sí, ese está bien, dice. Buen trabajo eso. Entonces, nosotros ahora, convocando voluntarios, encuentros, eso puede dar reconocimiento, eso una parte sí también puede dar. Adolescentes, jóvenes, todos, su trabajo. Entonces, cuando nosotros vimos, ¿no?, las situaciones, entonces cambiando encargados, ministros encargados, no avanza, y luego un tiempo perdió nuestro proyecto, Ministerio de Educación. De nuevo mándame, porque perdió. ¿Cómo puede perder? Entonces ahí estaba, ¿no? Ahí quería hablar, pero sí no quiere ayudar a nosotros, ¿no? Aunque quería hablar hasta ahí, pero sí otra vez comiendo, ¿no? Sí está bien otra vez. Enviando pasó, ¿verdad? ¿No? Pero Dios ayuda, no ayuda, hermanos. Él lo derivó a Seduca. Creo que esa fundación, trabajando Seduca, creo que va a abandonar. Así creo que pensó ellos. Pero ahí Seduca también trabajando, colegio entramos. Había dificultad, no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Pero entramos. Los directores le gustaron. Entonces Seduca pidió, trae firma de todos los directores que ustedes daron conferencia, ¿no? Y visitando, ya cambiaron directores. Ya cambiaron otros colegios. Ya no podemos nosotros. Entonces nosotros hablamos, visitamos ese otro colegio, actualmente no está haciendo, desde ahí otra vez. Usted anterior colegio, así empezamos, ¿no? Y me recuerda, sí, estaba bien, fírmelo por favor, esa nota, sí. Todo firmaron. Entonces nosotros todo lo que pidió, todo, sí, y ordenamos, informamos. Luego logramos, ¿verdad? ¿No? Ya solucionamos, no solucionamos. ¿Cuánto tiempo se tardó? 4 años, imagínense, hermano. Sí, tal vez ellos, así pasando el tiempo, va a abandonar, ellos pensarán, ¿no? Pero ahí, todo lo que nosotros hacemos, si confiando en el Señor va a ayudar, no va a ayudar, hermanos. Va a ayudar, sí. Como este encuentro mundial en Sucre también. Nosotros en el principio pensamos 3,000 participantes, pero esta vez Pastor Kim Gi-sung visitó, vio ese lugar, polideportivo. Luego dijo, ¿qué dijo? Aquí a 20,000 personas puede hacer, dice. Entonces, escuchando, ¿verdad? ¿No? ¿Cuántos participantes ahora? Antes, ¿cuántas personas pensábamos? 3,000. Pero ahora, ¿está bien? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Ay, usted no entendieron muy bien esta noche la prédica, parece. Ya cuando encuentra problemas, enemigos, eso es, ¿qué es? Buena oportunidad, ¿cierto, hermanos? Buena oportunidad. Algunos, ay, para 3,000 personas también difícil, pero ¿cómo 20,000? Ay, así alguien piensa, ¿verdad? ¿No? Y no entendieron bien la prédica esta noche, ¿cierto, hermanos? Entonces, cuando 13,000 estaba preparando, ay, difícil, muchas situaciones, pero cuando escuchando, ya 20,000 preparamos. ¿Cómo se siente, hermanos? Eso es buena oportunidad. Amén, hermanos. Es buena oportunidad. ¿Qué buena oportunidad? Oh, ese Señor que está con nosotros, ¿verdad? ¿No? Sí, Él va a abrir nueva manera. Para llenar 3,000 participantes, tal vez poco trabajo nosotros, poca obra. Pero para 20,000 participantes, ¿cómo debe trabajar el Señor?
otra manera. Dios, ¿verdad? ¿No? Y una obra pequeña o grande. Grande. Nosotros no pensamos ayer. Estamos convocando los voluntarios, 1000 voluntarios encargados. Ese trabajo, ese evento es de gobierno de ustedes. 200 años de independencia. Pero nosotros estamos trabajando. ¿Tiene que hacer usted, sí o no? Sí, Señor, sí, Señor. El fundador viene, fundador de educación de la mentalidad. Él va a venir. Tiene que escuchar, no pierde. Ya dé reconocimiento a estos adolescentes, jóvenes. ¿Se puede, no se puede? Ese Señor que dijo, se puede, dice, se puede. Antes no pensamos, ¿verdad? ¿No? Sí, para llenar 20,000, todos pre-promo, tiene que ir. Entonces, Sucre, sí, Sucre también. Hablamos reunión de alcalde de Sucre. Aquí 20,000 tiene que llenar, ¿verdad? ¿No? Polideportivos. Sí, alcalde, poco ayuda a ustedes. Nosotros, muchas inversiones. Solo los directores de Corea, pasaje nomás, $300,000. ¿Usted cuánto está apoyando? Y yo sé así, menguaron. Ayuda por eso. Aquí tiene que ya llenar. Adolescente. No se preocupe, aquí todos los colegios nuestros, nosotros tenemos, ¿sí? Como dice, nosotros administramos todo colegio de Sucre. Eso no se preocupe, dice. Usted todo colegio puede entrar. Dame entonces nota, permiso, todo ahora. Sí, voy a dar, dice. Me va a dar, dice. Todo lo que habla, todo permite, hermano, todo. Increíble, hermanos, increíble. ¿Sí? Ya, amén, hermano, ¿sí o no? Ya, ¿no quiere probar usted en su vida? Eso también hablando, Dios va a permitir, no va a permitir. Va a permitir, todos. Pruebe, hermanos, ese Señor que está con ustedes, no solamente con pastores, usted también confía, luego enfrenta. Echaré mi vida, 100%, echaré para el Señor. Toda mi vida viviré con Él. Él sí o sí va a ayudar. Cuando yo estaba en Santa Cruz, en la iglesia mirando, algunos hermanos no se casaron. Como dice, no, solo se juntaron. Pregunté, hermano, ¿por qué no se casa? Ay, pastor, tengo situaciones. ¿Sí? Raspando cabello, ¿no? Sí. ¿Qué situación tiene, hermanos? Es muy importante casarse ante Dios, ante hermanos, ante familia. Muy importante eso. Pastor, ay, muy difícil. Qué difícil es. Para casarse necesita dinero, dice. Ay, ¿cuánto dinero necesita? ¿Por qué no se casa? Para casarse civil, tiene que registrarse. 1,500 bolivianos, anillo otro 1,000 bolivianos, torta otro 1,000 bolivianos. Mejor, pastor, si no casarnos, yo puedo ahorrar mucho plata, así dice. ¿Qué hermanos hablando? ¿Qué habla? Para ahora ese dinero así no se casa, se junta nomás. No, hermano, decide casarse, ¿verdad? ¿No? Amén, hermanos. Cuando decide, sale. ¿Qué sale? Si registro civil sale. Luego, ¿qué sale? Anillo sale, torta sale, oveja sale, cabrito sale, todo ya. Ay, yo he visto un matrimonio no tenía nada. Decídelo. Después de decidir, lugares salió, cabra salió. Desde su pariente lejos vino, luego ofrendaba. Anillo salió, hasta luna miel, un hotel salió. Todo. Que no cree en Dios, no cree, ¿verdad? ¿No? Ese pagando va a deber préstamo. ¿Cómo va a ser? Hermanos, ese Señor que mora con ustedes, con nosotros, ¿verdad? ¿No?
Eso no puede dar, hermanos. Eso no puede dar. ¿No puede dar, hermanos? Cuando tiene problema, eso no puede solucionar. Busque la Biblia, hermanos. Todo quiere dar, también puede dar, ¿cierto? ¿No? Ya Romanos, ya buscamos. Romanos, capítulo 8. Ya. Romanos capítulo 8, el versículo 31 voy a leer. Ya. Voy a leer, hermanos, Romanos capítulo 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Este está preguntando, ¿verdad? ¿No? Ya ¿quién puede hacer contra nosotros? Muchos enemigos hay, ¿verdad? ¿No? Deuda, enfermedad, mi vecino. Hay, no hay. Hay. Pero aquí sí Dios está con nosotros. ¿Quién puede hacer contra nosotros? Le está preguntando, ¿no? Ya su respuesta hay. Ya versículo 32. Ya su respuesta que es. ¿Ustedes pueden leer juntos? Ya 1, 2 y 3. Amén, hermanos. Amén. Más grandes cosas Dios dio, más difícil cosa, ¿verdad? ¿No? Ya su vida sí dio, no escatimó Jesucristo. Entonces ese 15,000 bolivianos, perdón, 15,000 a 1,500 bolivianos para el registro civil. Para otro anillo, 1,000 bolivianos. ¿Y por qué no va a dar? ¿Cierto? Nuestro Señor. Tal vez nosotros no confiamos. Muy estrecho nuestro corazón. Ya un versículo más vamos a buscar, ¿sí? En 2 de Corintios, capítulo 5. El versículo ya 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 14, voy a leer. Ya porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ya, el amor de Cristo nos constriñe. Empuja, ¿verdad? ¿No? Empuja. Habla, da a nosotros. Pensando esto, que si uno murió, Jesucristo murió por todos nosotros. Luego todos murieron. Ya, versículo 15. Ya, ustedes pueden leer. Ya, 1, 2 y 3. Ya, sí, todos ya leyeron bien, hermanos. Sí, ese versículo muy importante. Que Dios, el Señor, ama, no ama a nosotros. Amó, dice. El amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta noche hablando, el Señor murió, hasta su vida todo nos dio, por amor, ¿verdad? ¿No? Ama a muchos. Todo va a dar, hasta su vida, hasta sacrificándose, todo nos dio, ¿verdad? ¿No, hermanos? Entonces, ¿por qué Jesús murió? Dice aquí en la Biblia, hermanos. Salvando a nosotros. Luego, ya no viva para mí, era para mí, sí. Porque no tiene capacidad, hermanos, nosotros, que queremos vivir, pero jamás puede vivir felizmente nosotros. Cuando vive para sí mismos, más peor. ¿Por qué más peor? Usted, su hijo, quiere dar más comida rica, ¿verdad? ¿No? Más que otro hijo, ¿sí o no? Por eso usted desea, ¿qué más desea? Intenta dar comida. ¿A quién? ¿A su hijo o otro hijo enemigo? A su hijo más quiere dar.
pero todos los días quiere dar más rica comida. No puede, es imposible, hermanos. Cuando no da, queja, murmura a sí mismos. Quiere dar mejor cosas, pero toda la vida puede dar mejor cosas, es imposible. Por eso cuando ve, frustra. ¿Por qué mi vida así? ¿Por qué así es? Sí mismo, es imposible, hermanos. Mejor es mejor vivir para el Señor, hermanos. Viviendo para el Señor, hasta su vida, hasta sacrifica todo por nosotros, hermanos. Pero Satanás se engaña, padre de mentira. ¿Cómo engaña? No echa todo el corazón para el Señor. Una parte dedica tu vida. Tú vas a fracasar. Si fracasa, ¿quién va a ayudar a ti? Dice. Esta noche no escucha esa mentira. ¿Cierto, hermanos? La verdad eso es. ¿Qué es? El Señor ama a nosotros. Por eso no escatimó su propio Hijo por nosotros. Entonces, ¿por qué no nos dará todas las cosas? Amén, hermanos. Esta noche hasta aquí, ¿sí? Primero, ¿no? Primero anuncio, luego oraremos, ¿no? Esta noche, 2 en 2, ¿no? Orando, terminamos. Entonces sigue, ¿no? Estamos comprando, ¿no? Nuestro propio lugar, ¿sí? Iglesia La Paz. Entonces todos los hermanos ya han decidido, ¿no? Ofrenda decidida. O sigue todavía, está indeciso, ¿no? Indeciso. Esta noche escuchamos. Decidiendo viviré para el Señor. El Señor todo va a cubrir, eso va a haber. Entonces, luego otro anuncio, igual misma manera, nosotros campamento, el encuentro mundial intercultural de jóvenes, Bolivia Bicentenario 2025 en Sucre también. Necesitamos para preparar hospedaje, alimentaciones, antes del evento, si contratar necesidades. Por eso también igual, aquí La Paz, un monto también nosotros decidimos, un monto $30,000 de ofrenda decidida. Igual misma manera, los hermanos decidiendo, Dios sí o sí va a abrir, va a haber, ¿no? Obra grande, la puerta grande. Luego, desde 18 al 26 de noviembre, próxima semana, el matrimonio de Pastor Daniel Ho va a llegar a Bolivia. Entonces, primero La Paz, luego Sucre, luego Cochabamba a Santa Cruz. Queremos visitar las universidades, dando conferencia, luego recibir inscripciones del encuentro. Por eso ya los hermanos pido oraciones, su llegada. Luego sigue recibiendo inscripciones, ¿no? Ser voluntarios. Luego, para participar a ese encuentro en Sucre también, necesitamos saber la cantidad para preparar ya. Luego, 29 de noviembre hasta 1 de diciembre, tenemos campamento de supervivencia de jóvenes en Caranavi. Sí, ese volante bonito salió, ¿no? Parece película, ¿no? Sí, ahí. Entonces, todos los jóvenes vayan a Caranavi, ahí va a ver esa película. ¿Sí? Ahí en Caranavi va a pasar. Luego, ahora Iglesia Caranavi también está invitando, ¿no? Visitando todos colegios, universidades, que participar luego, invitar a Sucre también eso. Entonces, aquí La Paz, también Rurrenabaque también, desde Rurrenabaque, Chulumani, cerca de Caranavi va a participar. Luego, hermanos, en la iglesia hay convocatoria, ¿no? Diferente área, forma el maestro de la escuela dominical, también de parte de coro Nueva Alegría. También grupo musical de la iglesia, ¿no? De coro, ahí los hermanos pueden inscribirse y luego puede integrar ese grupos. Entonces, ahí esta noche hasta aquí. ¿Sí? Primero voy a orar, luego 2 en 2 orando. Esta noche terminamos. Dios Padre, esta noche nosotros escuchamos. Ananías, Zafiras, ellos
después de conocer al Señor. Deseaba tantos agradecer al Señor. El Señor no tiene pecado, pero murió por nuestros pecados. Luego mirando a los hermanos, como ellos sirviendo al Evangelio. Aunque ellos también tienen sus necesidades, pero ellos, más grande es el amor del Señor Cristo, vendiendo sus casas, vendiendo sus terrenos. Luego todos entregaban ante apóstoles, ahí entregando según su necesidad los hermanos. Podía ver, Dios cubría todas las cosas. Entonces mirando, el Señor está con nosotros y abriendo, luego protegiendo a nosotros. Estaban más felices, contentos. Ananías y Zafira también deseaba vivir así. Ahí vendió su heredad. Pero Satanás, entrando en el corazón de Ananías, engañó. Ananías, tú todo entrega para el Señor. Cuando sucede en tu vida, tus hijos, ¿cómo va a ser? Necesita para ti mismo, guarda. Para ti mismo tiene que hacer. Escuchando engaño de Satanás, Ananías y Zafira dejaron de confiar en el Señor. Señor no puede proteger a mí. El Señor, aunque me salvó, Él mi vida no va a proteger. Por ese engaño de Satanás, Ananías y Zafira dejó del Señor. En nuestra vida también igual. Dios siempre nos va a dar, ama hasta su vida, entregó a nosotros. ¿Por qué no nos dará todas las necesidades? Dios Padre, esta vez preparando ese encuentro mundial en Sucre, podemos ver, hay muchas necesidades, muchas dificultades, situaciones, bastantes cambios. Dios Padre, pero también estamos mirando, Dios está con nosotros. Luego está abriendo, más grande que antes. Como el pastor Kim Gi-sung habló, 20,000 van a participar. Dios Padre, es una buena oportunidad. Que el Señor que está con nosotros va a trabajar, va a mostrar claramente ante nosotros. Dios Padre, sigue continuamente, viene situaciones, también dificultades, mucha necesidad. Esa noche también los hermanos, tal vez en su vida también ve accidentes, deudas, algunas situaciones inconvenientes. Dios Padre, si en vez de abandonar, en vez de caer nuestros corazones, eso es buena oportunidad. El Señor está con nosotros. Él va a solucionar, va a ver cómo el Señor va a solucionar. Luego, sí, agradeciendo al Señor, ahí va a vivir. Esa noche nosotros pedimos a Dios. Dios está escuchando nuestra oración. Gracias a Dios. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Entonces esa noche, dos en dos, ¿no? Orando, luego saludando entre hermanos, terminamos.